Hola, buenas tardes, licenciado José. Muchas gracias por otorgarnos pues esta entrevista y pues darnos espacio de su agenda para pues podernos hablar acerca de los temas que vamos a ver dentro de esta entrevista. La primera pregunta para dar contexto a nuestra audiencia sería, ¿de qué se encarga? ¿Cuál es la función de la Asociación de Defensoría de Audiencias? Bueno, en realidad somos una asociación generada a partir justo del trabajo de defensores y defensoras de audiencias, que en un primer momento incluso se reúnen antes de que estuviera en la Ley Federal de Radio y Televisión alguna referencia, que de hecho no la hubo, hasta que hubo este cambio constitucional. Bueno, también formaron parte del impulso que llevó al cambio constitucional de 2014 y, perdón, sí, de 2013 y la reforma en telecomunicaciones para 2014, la ley. Y son justo defensores y defensoras de audiencias en su mayoría de medios públicos, pero se incluye ya alguien que había participado también en medios privados, como fue el maestro Gabriel Sosa Plata, que había sido ombudsman de MBS a partir del asunto de Aristegui. Tener ese cargo. ¿Cuáles son ahora sí que la tarea que usted hace al estar en ese cargo? Pues justo se redactan los acuerdos, se trabajan algunas cuestiones. Ahorita estamos en el cambio de estatuto que no se había realizado desde que se conformó la asociación y cada vez somos más integrantes, yo me incluyo, junto con otros más. Y bueno, pues la idea es también socializar estos acuerdos al interior de la asociación, pero pues también trabajo que se pueda llevar con otros organismos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la investigación que acabamos de realizar sobre spots políticos en la campaña pasada y derechos de las audiencias, pues me tocó formar parte de la investigación, pero también generar esta posibilidad de enlace con otras instancias para dar a conocer esta investigación, en este caso, pues algunos acercamientos con el INE, con el Tribunal Electoral, etcétera, pues vamos buscándolos a raíz también de las propias iniciativas de los compañeros de la asociación. Oh. Ok, licenciado. Y tomando en cuenta o tomando con base en su experiencia en esta asociación y también como integrante de distintos medios como Radio Chapingo, ¿usted cree que los medios de comunicación ejercen cierta influencia social, tomando como influencia pues el poder de determinar ciertos comportamientos, ciertas actitudes o ciertas creencias en las personas? Sí, sobre todo se va generando un discurso que se repite, se repite y se repite, y que justamente va a plantear una idea unívoca de realidad en el mundo que pues genera estereotipos y también frustraciones y también depresión, ansiedad en algunos casos al no cubrir con esas expectativas que se tienen a raíz de ciertas pantallas, ¿no? ¿A quién se le abre espacio en la pantalla? ¿Quiénes tienen representatividad social en estas pantallas? Por supuesto, alguien que no se ve reflejado en estos medios siente que no existe, pues, porque la narrativa es una solamente. Y, por ejemplo, bueno, usted, al formar parte de esta asociación en Defensoría de Audiencias, ¿usted hasta qué parte considera que es ético manipular a la audiencia? Porque prácticamente, pues, lo que hacen los medios de comunicación es influir, pues, en las ideas, opiniones, costumbres, tradiciones, hábitos de la audiencia. Usted, al ser defensor, ¿hasta qué punto cree que es, como ético y hasta qué punto cree usted que es necesario parar, o sea, de decir, esto no tienen que hacerlo, esto no, porque, bueno, como sabemos, los medios de comunicación pues son más dominados por las personas que tienen más poder. Entonces, usted, al ser un defensor, ¿hasta dónde considera que es correcto? Pues justo no es correcto manipular, digo, se pueden plantear alternativas de realidades y es justo, yo creo, hacia donde debe tender esta sociedad que cada vez
ha demostrado más ser multicultural, pero también con un fuerte impulso hacia lo intercultural. El ser humano en realidad pues requiere generar identidad y sí, en efecto, hay que verse a veces reflejado en los medios de comunicación, pero también tomar en cuenta que cada uno tiene sus propias características que lo vuelven valioso y es ahí donde también tiene que ser crítico frente a este tipo de contenidos. ¿Qué nos está llegando? ¿Cómo nos está llegando? ¿Para qué también? Y bueno, justamente el cuestionar los contenidos nos permitirá también cuestionar estas narrativas, ¿no? Que se repiten, se repiten, se repiten. Para las mujeres, ser valiosas, pues tendría que estar casadas, pero además tener hijos, ¿no? O sea, es una narrativa única que tiene que cambiar, por supuesto. Hay diferentes realidades y cada quien pues las va a vivir de diferente manera y no tiene por qué frustrarse, al contrario, es parte de formar sociedad, ser distintos unos de los otros. Retomando esto de la influencia social que tienen los medios de comunicación, ¿qué tanto determinan la opinión pública los medios de comunicación y cómo lo hacen? Influyen en la opinión pública a través de la opinión publicada, obviamente, pero también al repetir ciertos estereotipos dentro de sus narrativas, justo en las noticias, pero también en narrativas de ficción, pero también en la publicidad, por ejemplo. Entonces, bueno, todo esto unido, si se va sumando, pues va haciendo que la persona vea un solo tipo de posibilidad de existencia y la manipulación no se puede dar si justo somos críticos frente a lo que nos están planteando y nos cuestionamos y cuestionamos esas narrativas, por qué se repiten, qué me quieren decir a mí, por qué además quieren que yo siga este tipo de narrativa y no otra distinta, ¿no? De hecho, usted nos menciona que pues un factor importante es ser críticos. Usted es profesor de la carrera de comunicación y periodismo y usted a lo largo de su trayectoria como docente, ¿ha visto en los alumnos de comunicación y periodismo ser críticos o nota que hay una deficiencia, como que nos hace falta más involucrarnos? ¿Usted cómo nos ha visto desempeñarnos a los alumnos que aún no entramos al medio pues laboral? Justo en un texto que se llama Manual Urgente para Radialistas Apasionados y Apasionadas, José Ignacio López Vigil, investigador cubano radicado en Ecuador y además radialista, realiza un cuestionamiento que es informar para qué. Informar para inconformar, dice él, informar para transformar. Justo yo considero que como audiencias críticas sí puedo considerar a mis estudiantes. Obviamente hay una perspectiva crítica, pero ese informar para transformar es justo lo que a veces nos falta, no solamente en periodismo, sino en diferentes áreas de la universidad, de qué estamos creando para transformar esta realidad, ¿no? Y para trascenderla, ¿no? Eso creo que sería lo importante. Usted ya nos explicó cómo los medios de comunicación influyen en los comportamientos y en las ideas de las personas. Entonces, otra pregunta sería si el Estado tiene ciertas regulaciones que limiten, ya sean leyes, instituciones, organismos que regulen dicha influencia que pueden tener los medios de comunicación en las personas. Sí, sin duda las hay. Depende también del tipo de medio, ¿no? No es lo mismo regular la publicidad para medios impresos que para medios electrónicos o bien ya en las plataformas digitales. Todo tiene sus propias características. En el caso de lo que nos regula en parte de contenidos de medios electrónicos como radio y televisión, es justo donde nosotros incidimos, los defensores y defensoras de las audiencias. Es una figura que surge justo
con este cambio de la Ley Federal de Radio y Televisión a la de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que tiene todo una implicación distinta. Pero en el caso de los contenidos por Internet ha sido muy difícil y cada vez hay más concentración también de capitales que son quienes dan a conocer estos contenidos o que incluso generan filtros, como podría ser Facebook, Google, empresas, bueno, ahora Meta, Google, Twitter, empresas que son justo las que van a dejar fluir o no ciertos contenidos y que, por supuesto, si dejamos que pasen estas noticias falsas, si dejamos por otro lado que información real también sea encubierta o no pase por los filtros que tienen ciertas redes sociales, bueno, esto va a hacer que fluya mucho menos rápido la información y con esto pues tener atorones, ¿no? Sociales a partir también de desconocimientos o justo pues poner mentiras, ¿no? Como información verdadera. Disculpe, y, por ejemplo, y al ser usted un defensor de audiencias en radio y televisión, supongamos que se da una situación en la que se transmite, bueno, algún contenido que es inadecuado o que trae alguna agresión o algo que afecte a las audiencias. ¿Ustedes de qué manera intervienen? Nosotros tenemos que estar en la parte de alfabetización mediática, justo generar un diálogo entre la audiencia, el medio, y esto tiene que pasar por los productores y por quienes toman las decisiones dentro de los canales. Justo ahí es donde nosotros incidimos. No se censura previamente un contenido. Lo que se busca básicamente es que se genere un diálogo con el productor y se le pregunte cuáles son los motivos o razones para mostrar este tipo de violencia, por ejemplo, para cierto grupo que ha sido vulnerado. Bueno, aquí la narrativa nos pide, ok, ¿por qué no buscar otro tipo de narrativas más creativas en donde justo se pueda hablar de lo mismo sin revictimizar, por ejemplo, a las mujeres o a cualquier otro grupo que pueda ser vulnerable, sin hacer apología a la violencia, entre otras tantas cosas, ¿no? Y bueno, si algún medio comete o sigue cometiendo o difundiendo estos mensajes, ¿cómo pueden ser castigados por parte de la ley? Pues justo la ley no dice o no implica que puedan perder la concesión como en muchos de los casos se ha dicho. Lo que se busca es que justo el medio se siga educando y reeducando hasta que todos tengamos entendido o por encima de nuestros valores justo los derechos humanos. Esas serían todas las preguntas. Como estudiantes, pues le agradecemos su tiempo que nos ofreció y pues fue un placer, un gusto platicar con usted por este medio. En serio, muchísimas gracias.